Bueno, muy buenos días, muchachos. Sean todos bienvenidos a esta clase sincrónica número 5. En el día de hoy vamos a ver los números y comentarios en Python. Mi nombre es Landy Juliana Camargo Quintero, soy ingeniera electrónica egresada de la Universidad de Pamplona. En este momento estoy trabajando como docente en el área de ingeniería electrónica y respecto a mi experiencia, aparte de ser docente de la universidad, también he tenido experiencia con el Ministerio de las TIC, porque también he acompañado en el desarrollo de diferentes proyectos relacionados con la tecnología. Por ejemplo, no sé si han escuchado sobre el proyecto de alfabetización digital, que es un proyecto también muy bueno del Ministerio de las TIC, donde el objetivo principal es llevar esta tecnología a las personas que no tienen esa oportunidad. Entonces, estoy muy feliz de hacer parte en este nuevo proyecto del Ministerio de las TIC. Espero todos tengamos una excelente sección, que aprendamos mucho y no duden en cualquier duda, pues en cualquier pregunta que tengan, escribirme para que podamos solucionar. Entonces, como les comenté, el día de hoy vamos a ver los números y comentarios en Python. Vamos a tener acá una agenda sobre la reunión que vamos a realizar el día de hoy. Tenemos acá una lista de los temas más importantes y más relevantes que ustedes tienen que tener claro al finalizar esta sección. En la primera parte vamos a hablar todo lo relacionado con los números y con los tipos numéricos que nosotros podemos representar en una variable en Python, que le podemos asociar a una variable en Python. Después de esto vamos a conocer conceptos más importantes sobre los tres tipos de números que nosotros podemos representar en Python, manejar en Python, unas funciones muy importantes como la str y otras que nos van a ayudar a evitar tener errores al momento de programación. En la parte de enteros de Python 3 vamos a hablar y hacer ejercicios relacionados pues con la temática que tenemos acá, con los números que vamos a ver y con las funciones que vamos a ver. Vamos a hacer unos ejercicios de forma dinámica, vamos viendo conceptos y vamos haciendo ejercicios en Python para comprobar pues la veracidad de toda la información. En la parte de comentarios vamos a tener este concepto claro, las personas que no sabemos o los que sí conocemos, que en Python se pueden hacer comentarios. Y para finalizar vamos a tratar un tema como una clase de resumen sobre la sección que tuvieron el día de ayer y sobre los temas importantes que vamos a ver el día de hoy. Este resumen nos ayudará a hacer un análisis o una autoevaluación de cómo vamos a medida de los temas que se van desarrollando, si los vamos entendiendo, si tenemos algún tipo de problema. No olviden que vamos a tener unas asesorías abiertas donde podemos preguntarle a los diferentes tutores. Vamos a iniciar. Entonces, los tipos de datos, nosotros ya el día de ayer habíamos hablado de los datos tipo cadena de caracteres. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de datos numéricos. En Python, siempre que nosotros asociamos un dato a una variable, este hace parte de un grupo. El día de hoy vamos a hablar de los datos numéricos. Los datos numéricos que también existen en diferentes lenguajes de programación. En Python principalmente hay tres, pero una cosa importante que yo creo que ya tenemos claro, ya habíamos mencionado, es que en Python no hay que declarar qué tipo de variable es. Python tiene una función o una característica que él mismo, cuando nosotros declaramos este tipo de variables o este tipo de constantes, él mismo va a reconocer a qué tipo de variable hacemos referencia. ¿Cómo funciona esta característica de Python? Digamos, en la parte de números, él identifica y lo clasifica de qué tipo de número es, o dependiendo si la variable es tipo carácter, string, o es tipo doble, si ya lo hemos visto o si no lo vamos a ver más adelante. Él, por medio de un tipado dinámico, Python, que reconoce qué tipo de variable o qué tipo de constante nosotros estamos manejando. Entonces, ¿qué habla de este tipado dinámico?
nos dice, como su nombre lo indica, que nosotros no tenemos que, como en otros programas, cuando vamos a declarar una variable, en este caso tenemos un ejemplo de la variable x, no tenemos que decir que es entero o que es un número, en este caso aquí el número 9, o en el caso de abajo, que es una letra, no tenemos que decir que es string o que es cadena de caracteres. Python va a reconocer automáticamente si es tipo número o si es tipo string o los diferentes tipos de valores o datos que nosotros podemos identificar. Este tipado dinámico también nos dice que Python le puede dar a una variable a medida que se va desarrollando el código o que vamos ocurriendo el código, le puede decir a la variable, o Python puede asociar esa variable con cualquier tipo de dato que nosotros le podemos dar. No es que solamente va a ser esta X, va a ser todo el programa un 9. Si nosotros queremos cambiarle a una letra, él puede hacer este cambio. Por eso se dice que es dinámico, puede hacer este cambio y él mismo lo va a reconocer. Hay otros tipos de lenguajes que tienen un tipado estático que no nos permiten estas funciones, que solamente nos va a permitir manejar un tipo de dato y adicional a eso nos va a tocar también indicarle al programa si es entero, si es booleano, si es cadena de caracteres. Entonces es una característica muy importante que tiene Python que nos va a ahorrar, digamos, como ese trabajito de identificarle al programa qué tipo de variable estamos usando. Entonces, en Python, como ya les habían mencionado, existen muchos tipos de variables. Acá en pantalla tenemos las más principales, que serían las booleanos, las tipo números, que son las que nos vamos a centrar el día de hoy. Vamos a conocer también un concepto sobre las variables booleanas. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar en una función. Entonces las variables booleanas son las que tienen solo dos valores, verdadero y falso. Los números, que son los diferentes números que nosotros podemos representar en Python. Tenemos los enteros, los flotantes y los complejos, que más adelante vamos a analizar cada uno de forma separada. Tenemos las cadenas de caracteres, que son las que vieron ustedes el día de ayer, las tipo string. Tenemos los bytes o los arreglos de bytes, que pueden ser, por ejemplo, unas imágenes. Ustedes van a ir viendo estos conceptos a medida que el curso va avanzando. Las listas, que son secuencias ordenadas de valores. Las tuplas, que son estas mismas secuencias de las listas, pero son valores inmutables. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no pueden cambiar o que no se pueden modificar. Los conjuntos, que son grupos únicos de elementos, y los diccionarios, que nos relaciona nos hace una pareja de clave-valor. Nosotros podemos estos diccionarios trabajarlos con unas claves. Estos son conceptos generales como para que ustedes vayan conociendo que existen diferentes tipos de variables y de datos en Python. Pero por ahora tenemos que tener claro las cadenas de caracteres, que fuimos las que vimos ayer, y hoy las tipo números. Esas son las que vamos a tener claro. A medida que los ejercicios se van volviendo pues un poquito de más nivel, vamos avanzando más en el proyecto y en el curso, pues van a tener la posibilidad de conocer y manejar los otros tipos de variables. Por ahora solamente cadenas de caracteres y los tipos números o numéricos. Entonces, en Python, la principal característica es que siempre que nosotros vamos a declarar una variable o una constante, vamos a relacionar cualquier tipo de dato a esa variable o esta constante. Ese tipo de dato que nosotros vamos a asociar a la variable va a tener que hacer parte de los grupos que ya lo mencioné, de los grupos que vimos hace un momento, de los 8 grupos de tipos de datos que podemos encontrar. Entonces es importante que nosotros tengamos claros estos tipos de datos para que podamos clasificarlos. También dependiendo del tipo de dato que nosotros le vamos a asignar a ese valor o a esa variable, dependen los valores que vamos a obtener. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros a una variable X, por ejemplo, le estamos asociando un tipo de dato tipo cadena de caracteres o tipo string, pues vamos a saber que los datos van a ser cualquier cadena de caracteres, cualquier palabra, cualquier frase, cualquier oración. Si nosotros estamos asociando a esa variable
un tipo de carácter numérico o un tipo de dato numérico, vamos a saber que nosotros vamos a obtener en ese dato valores numéricos. ¿Cuáles valores numéricos? Ya más adelante los vamos a conocer. Entonces, los tipos de datos numéricos son aquellos valores que nosotros le podemos asociar a una variable o una constante. Y son tres los que vamos a encontrar en Python, que son los números enteros, los números de punto flotantes que podemos asociar con los reales, y acá, en la parte de abajo, los números complejos. Entonces, estos son los principales números que nosotros podemos asociar a una variable en Python. Cuando hablamos de números, podemos hablar de números enteros, los números de punto flotante y los números complejos. Más adelante vamos a ver ciertas características de estos números como para recordar cosas que yo creo que ya todos tenemos claras, pero aún así pues vamos a recordar para no tener ningún problema. Entonces, ya habíamos dicho que Python no hay que declararle el tipo de dato, o sea, no hay que decirle, digamos, x es igual a entero 1 o x es igual a punto flotante 1.5 o x es igual a tal número complejo. Él solamente asocia o distingue entre estos tipos de variables y pues también las que nosotros ya vimos antes, entre las numéricas y las demás que existen. ¿Cómo los distingue? Pues en el caso de las numéricas, dependiendo si tiene punto, digamos entre enteros y reales. Si tiene punto, pues el Python va a reconocer que hace parte de los puntos flotantes. Si no tiene punto, pues sabe que es un número entero. Si tiene parte imaginaria, él sabe que es un número complejo, pero no hay necesidad de indicarle cuál tipo de número estamos trabajando. Él mismo va a reconocer. Entonces, para recordar conceptos claros que debemos tener, los números enteros son los números positivos, negativos y el cero. Es un conjunto de números que nosotros por lo general manejamos mucho en la parte del colegio o en diferentes áreas. Tenemos que tener claro que es un grupo de números que lo componen los números positivos, por ejemplo el número 5, los números negativos, el menos 6, el número 0, que no es ni positivo ni negativo, pero hace parte de los números enteros, y cualquier tipo de número que solo tenga parte entera, que no tenga parte decimal, punto algo, no, que solamente tenga parte entera, por ejemplo el número 376, y así cualquier tipo de número entero. En Python, cuando él reconoce este tipo de número entero, cuando nosotros le asociamos cualquiera de estos valores a un número entero, él lo reconoce como tipo int. Estas tres letras int nos indica que nuestro número es entero. ¿De dónde sale este int? De integer en inglés, que en español pues traduce entero. Un ejemplo de un número entero que nosotros le podemos asociar a la variable x, pues es el número 225, así como todos estos que ya mencionamos. Los números de punto flotante. Los números de punto flotante los llamamos así porque son muy parecidos, digamos, o están muy relacionados con los reales. Tenemos que tener claro que los números reales son los números que tienen parte decimal, los números reales o los números tipo flotante. Python y algunos otros lenguajes de programación los reconocen como tipo float. ¿Float de qué? De flotante. Entonces son números que tienen parte decimal, que como también mencionamos anteriormente, pueden ser positivos, negativos e incluso se pueden colocar en notación científica como estamos viendo en esta parte. Entonces, un ejemplo de números punto flotante es el número 3.25, menos 0.34, 0.2 por 10 a la 3, esto es lo que les digo que hace parte, digamos, de números flotantes con notación científica. Incluso en los números floats para Python podemos nosotros representar también números enteros solamente agregándole .0. Este 6 es equivalente a tener 6.0, que si lo tomamos solamente la parte entera del 6, haría parte del conjunto int, y si lo tomamos como 6.0,
Python lo va a reconocer como un tipo flotante, un tipo de número punto flotante. Entonces se puede representar con los números flotantes cualquier tipo de número real que nosotros conocemos. Un ejemplo que nosotros podemos asociar es que a la variable x se le va a asignar el punto flotante, el número punto flotante 9.532. Entonces, este es un ejemplo de una variable que nosotros podemos tener en Python de tipo float. ¿Listo? Muy sencillo, son conceptos que nosotros ya tenemos claros. Y no solamente se manejan en Python, sino en demás lenguajes de programación. El último tipo de datos que nosotros podemos encontrar en Python o que podemos manejar dependiendo de los programas que estemos realizando o de las necesidades que queramos satisfacer es el número, los números complejos. Los números complejos se conocen en Python o él los reconoce como complex, son de tipo complex. Entonces tenemos un número complejo que sería el 4.5 más 3j. La principal característica de estos números complejos es que tienen una parte real, que es 4.5 en la parte izquierda, más una parte imaginaria, que es la que acompaña la j. En este ejemplo sería el 3j. Entonces, el complex, a diferencia de los enteros y de los puntos flotantes, están compuestos por una parte entera, o real más bien, real, y una parte imaginaria, que sería 3j en este caso. Si nosotros miramos detalladamente, estos dos números o las partes que comprende el número complejo, también nosotros las podemos asociar como dos variables float. Si nosotros miramos, el 4.5 es un real, es una variable tipo float, variable numérica, y en la parte imaginaria también podríamos decir que es un tipo float. Entonces podemos también tener ahí como una observación que los números complejos están constituidos por dos variables tipo float. Por eso es que Python la reconoce como tipo complex, porque está compuesta por su parte real y por su parte imaginaria. Entonces acá tenemos el ejemplo, que es este mismo que les estaba mencionando, 4.5 más 3j. Entonces tiene su parte real y su parte imaginaria. Voy a mencionarles los tipos de datos booleanos. Solamente es para que tengamos claro el concepto, no es que vayamos hoy a hacer ejercicios u operaciones con datos booleanos, porque estos los van a ver ustedes más adelante y más a profundidad. Pero los datos booleanos pues es otro tipo de datos que nosotros podemos tener en Python. Él los identifica como tipo bool, pues que proviene de booleano, y es un tipo de dato que solamente va a tener dos valores. El verdadero, que sería en inglés true, para representar que sí se está cumpliendo una función o que es de tipo verdadero. Y el falso, que en inglés sería false. Nosotros en Python tenemos que identificarlas con las palabras en inglés, iniciando por la primera letra en mayúscula. Entonces, las variables tipos booleanos son estas dos. Solamente puede tener estos dos valores, true y false, que son los que nos representan si se está cumpliendo o no una función, o si se está cumpliendo o no un proceso, o si se está cumpliendo una igualdad. Entonces, las variables de tipo booleanos se utilizan principalmente para verificar o no una igualdad, un proceso o una función. Entonces, nosotros podemos manejar estas variables. También Python las maneja de forma interna. Si nosotros les hacemos algún tipo de comparación, él nos va a arrojar alguna de estas dos palabras, que es true y false. ¿Listo? Es muy importante de lo que les estoy diciendo. Lo que nos interesa el día de hoy más que todo son los valores numéricos, pero los mencionamos porque más adelante vamos a ver una función que nos va a arrojar este tipo de respuesta o este tipo de dato. Entonces es importante que también hagamos como una pequeña introducción sobre este tipo de datos. Es importante que lo podemos relacionar con esta gráfica que acá se les añadió, que solamente va a tener dos valores, que va a ser verdadero o falso.
que pues nosotros los usamos en inglés, true y false. Ahora vamos a ver nuevamente los tipos numéricos que ya mencionamos, el entero, el punto flotante y el complejo, pero esta vez vamos a relacionarlo con Python. Y anteriormente nosotros hablamos más que todo sobre conceptos matemáticos que todos tenemos que tener claro, que la mayoría de ustedes pues lo vieron durante el colegio, ¿listo? Entonces ahora vamos a hacer ejercicios y a mirar diferentes funciones o características de estos números en Python. Entonces iniciamos con los tipo entero, que ya sabemos que Python los reconoce como int, y una característica importante de estos números enteros es que Python como tal no nos da, digamos, como un rango. Ustedes saben que los números enteros son infinitos, nosotros tenemos infinitos números enteros, pero obviamente si nosotros ya nos centramos en un programa o en un entorno de programación, él no va a tener como tal estos números infinitos, va a tener un rango que obviamente van a ser números muy grandes que pueden ser negativos, positivos y el cero, pero como tal Python no tiene como un límite, digamos como un límite ya relacionado con el programa. Esto ya depende más de las características del computador o de la máquina que nosotros estemos utilizando. Entonces este número entero, así como todas las variables tipo numéricas, Python las relaciona con la capacidad que tiene nuestro computador, dependiendo si es de 32 bits o de 74 bits, él nos puede representar un número entero muy grande, depende de lo que nosotros estemos, pues lo que nosotros requeramos para nuestro programa. De todas formas, no significa que como, digamos, nosotros tengamos características limitadas o que nuestro computador, digamos, no sea como tan potente, no significa que no nos va a dejar, digamos, utilizar estas variables enteras. No, yo estoy diciendo que tal vez cuando sean exageradamente grandes los números enteros puede ser que tengamos algún problema, pero por lo general el 99% de sus programas lo va a poder hacer sin ningún problema. No tiene como tal un límite relacionado, sino depende más bien de las características que tenga su computador. Pero no, pues no es como tampoco para asustarnos de que no, nuestro programa no nos va a correr, no. Él tiene, pues dependiendo de las características del computador, tenemos un rango bastante grande para poder trabajar números enteros, que ya sabemos que son negativos, el cero y positivos. Ya hablando más específicamente en el lenguaje de Python, nosotros no solamente podemos representar estos números enteros en decimal. Si nosotros recordamos, existen 4 sistemas de representaciones de números, que son el sistema decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. Si nosotros tenemos conocimiento sobre estos sistemas, los relacionamos con las bases. El número decimal es un número que se representa con base 10, que es el que todos estamos acostumbrados a manejar, tanto en matemática como en otros aspectos nosotros de la vida cotidiana. Los números binarios son los números que se caracterizan porque son base 2. Los números binarios solamente tienen 2 valores, unos y ceros. Son números compuestos por unos y ceros. Son el código o digamos la representación numérica que por lo general manejan las máquinas digitales, como los computadores, y de más máquinas digitales, como las calculadoras y pues más ejemplos, ¿no? Estos son otra clase de números enteros que nosotros podemos manejar en Python. No significa que solamente nos podemos limitar a los decimales. Si nosotros queremos hacer una conversión o queremos hacer un código con números binarios, también lo podemos hacer. También de igual forma podemos manejar los números octales y los hexadecimales. Para los que no sabemos qué son estos números octales y hexadecimales, son no es más que otra representación de los números decimales. Son equivalentes a los números decimales, sino que los octales tienen una base que sería base 8 y los hexadecimales base 16. Esto se los menciono llegado el caso que ustedes necesiten manejar otro sistema de representación numérica, como son los binarios, los octales y los hexadecimales. Pero si nosotros
vamos a hacer programas sencillos, si lo que necesitamos es cosas pues muy básicas, nos podemos solo limitar a los decimales, pero es importante que ustedes tengan ese conocimiento que Python también nos da la oportunidad de trabajar con binarios, con octales y hexadecimales. Digamos acá en esta presentación que ustedes van a poder revisar después, les dejo unos conceptos principales o básicos sobre estos tres sistemas, llegado el caso que no los conozcamos. Son tres sistemas equivalentes al decimal. Los octales, si nosotros hablamos ya de programación en Python, los tenemos que representar 0 O, pues O de octal. El 0 porque pues para no digamos confundir con los decimales. Entonces iniciamos con 0 O, los decimales sí se representan de la forma que ya sabemos, x igual a 5, por ejemplo. Si lo queremos representar en octales, les tenemos que agregar el 0 O. Si lo queremos representar en hexadecimal o tratar variables hexadecimales, 0x. Y si queremos tratar variables binarias, 0b. Entonces no es que estemos solo limitados a los decimales, sino si nosotros queremos hacer principalmente uno, a veces puede hacer o le surge la necesidad de programar con números binarios, entonces no es que no me toca hacer tablas de conversiones con valores posicionales, no. Nosotros ya directamente podemos trabajar con binarios en Python. También llegaba el caso que nosotros queramos hacer conversiones entre decimal y octal, decimal y hexadecimal, decimal y binario. También existe unas funciones que nos permiten estas conversiones. Esto nomás lo mencionamos para que ustedes lo tengan claro. Estos cuatro tipos de valores, binario, hexadecimal, octal y decimal, son igualmente enteros. Y también existen en Python. Entonces ya si queremos profundizar en este tema, pues ya sería tarea de cada uno estudiar, digamos, estos tipos de sistemas. Igual acá les estoy dejando la característica principal. Los octales solo tienen números o símbolos del 0 al 7, los hexadecimales de 0 al 9 y de la A hasta la F, y los binarios solamente tienen combinaciones entre 0 y 1. Números con ceros y unos. Eso es muy sencillo. También nosotros vemos esto durante el colegio, si no lo vamos a ver más adelante, lo podemos encontrar. Entonces es importante que también sepan que Python puede manejar estos tipos de variables. Entonces acá vamos a ver una gráfica que nos describe que Python va a tener tipos de variables numéricas enteros que sabemos que él nos los reconoce como int, que pueden ser de tipo decimal, de tipo octal, hexadecimal y binaria. Entonces, ustedes pueden declarar estas variables también en Python. Por ejemplo, aquí en pantalla nosotros tenemos el 10 en decimal y su equivalente en octal, hexadecimal y binario. Entonces, el equivalente del 10 en octal es una operación que nos va a dar como resultado 12 en octal, una operación que nos va a dar como resultado A en hexadecimal, y en binario sería 1010. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber nosotros? Que cuando estemos declarando estas variables en Python, si es decimal, normal, le colocamos a la variable, le asignamos a la variable x, pues su número decimal. Si estamos manejando en el sistema octal, lo único que le tenemos que asociar o añadir es el 0O, que ya nos está indicando tanto a nosotros como a Python que es un número entero, pero de tipo octal. Si nosotros queremos manejar un programa con variables hexadecimales que siguen siendo de tipo entero, lo único que hacemos para indicarle a Python que son hexadecimales es de colocarle al principio 0x. Y si nosotros queremos manejar variables tipo binario en Python, pues para indicarle que son de tipo binario, le colocamos 0b de binario. Pero no significa que van a dejar de ser enteras. Estas cuatro variables siguen siendo de tipo entero. ¿Qué pasa si nosotros queremos convertir entre un sistema y el otro? Si queremos hacer esas operaciones. Eso solamente es opcional, si ustedes quisieran realizarlo. Por lo general, nosotros hablamos solamente de los decimales.
siempre que estamos programando, pero también existen estas posibilidades en Python. Entonces hay tres funciones que a nosotros nos permiten convertir un número decimal a un número binario, octal y hexadecimal. Entonces vamos a hacer este ejercicio en Python para que ustedes vean que sí es verídico, que sí lo podemos manejar. Es importante que siempre que hagamos estas operaciones se la asociemos a una variable diferente, pues para no tener ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos ahora al entorno de programación, que sería PyChart. Vamos a hacer ese ejercicio de convertir de decimal a binario, a hexadecimal y octal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestra variable decimal, que en este caso va a ser 10, y le voy a poner la letra D, pues para asociarlo con decimal. ¿Qué queremos hacer con ese 10? Queremos convertirlo a binario, entonces a una variable nueva x, y asociamos el resultado de la operación, que sería con la función bin, binario, y el número 10. Este número 10 lo vamos a asociar, lo vamos a convertir a binario. También podemos convertir ese número 10 a octal. También podemos convertir ese número 10 a hexadecimal. No son más que otras representaciones numéricas. Entonces ahí ya tenemos la conversión de esta variable 10 decimal en binaria, en octal y en hexadecimal. Recordemos que en Python, para nosotros, ahí lo podemos ejecutar, nos va a salir que no hay ningún problema, tener en cuenta la sintaxis, pero recuerde que si nosotros queremos ver el resultado de estas operaciones de x, y, z o el contenido de estas variables, tenemos que usar la función print, que ya ustedes la han manejado. Entonces vamos a imprimir cuánto es 10 en binario, vamos a imprimir cuánto es 10 en octal y vamos a imprimir cuánto es 10 en hexadecimal. Ejecutamos nuestro programa y acá en la parte de abajo vamos a encontrar pues las respuestas de estas operaciones o de estas funciones. Tenemos un número 10 en decimal. Acá, como ya les había mencionado, OB, que sería la parte que nos indica que es binario, tanto Python me indica a mí que es binario, que es 1010, o 0, 0O, que nos está indicando que es octal, acá es 0B, mentiras, 0B, 0O, que nos está indicando que es la representación de 10 en octal, y la letra A, que ya sabemos que es la representación de 10 en hexadecimal. De igual forma, como podemos hacer estas operaciones, también podemos nosotros asociarle a una variable, vamos a poner la variable W, un número decimal, o un número binario, un número octal, un número hexadecimal. Por ejemplo, yo quiero asociarle el número binario 12, que sería 1100. También lo podemos asociar y él no nos va a mostrar ningún tipo de error. Él va a tener esta variable W, que es de tipo entero, sino que la estamos representando en forma de binario, porque nosotros le estamos diciendo a Python que es binario como con este 0b. Le estamos diciendo que es binario. Él también hace lo mismo cuando nosotros le pedimos un número binario, él nos indica este número es binario. Esta entonces sería la parte de los números enteros que nos interesa. Entonces, igual cuando nosotros hablamos de números enteros, pues es muy fácil porque son los números que nosotros ya conocemos y que hemos venido trabajando desde el colegio. Listo, ahora la parte de los números flotantes. Ya nosotros dijimos que los números punto flotantes son los tipos float para Python. La principal característica cuando nosotros vamos a trabajar números flotantes en Python es que tenemos que utilizar un punto. A veces nosotros en algún tipo de, digamos, de escritura de números, nosotros podemos realizar, no la parte decimal la podemos relacionar no con un punto, sino con una coma. Es importante que cuando ustedes estén escribiendo números flotantes en Python, lo relacionen con un punto.
para separar su parte entera y su parte decimal. Si ustedes le colocan coma, ya estaríamos hablando de otro tema que ustedes van a ver más adelante. Ya no nos va a relacionar Python con un número flotante, sino nos puede relacionar dos números separados, dos números enteros separados. Entonces, importante, siempre que hablemos de números flotantes es con punto. No vayan a colocar coma porque nos va a hacer otro tipo de funciones, otro tipo, Python lo va a reconocer de forma diferente. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Nosotros podemos tener un número flotante, ya les dije con el punto, donde vemos acá su parte entera y su parte decimal. En Python, si nosotros queremos representar números muy grandes, no hay necesidad de que lo escribamos 000 o 0.000, no hay necesidad de que escribamos todo el número como tal, sino podemos escribirlo en su notación científica. Por ejemplo, acá tenemos el número 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Qué pasa si quisiéramos nosotros expresar este número nosotros ahí en Python, o escribirlo o asociárselo a una variable? Lo colocamos 2.4e. La principal característica acá cuando hablemos de notación científica es que nos podemos ayudar de la letra E. Entonces les voy acá a subrayar para que nos quede más clarito. Esta letra E nos ayuda a representar esta parte de números flotantes con notación científica. ¿Listo? Es muy importante que la tengamos ahí clara, y ahorita vamos a probarlo en Python para que verifiquemos que sí se puede guardar en una variable un número con notación científica. Nosotros pues ya conocemos los números enteros y flotantes en Python. Nosotros podemos hacer operaciones entre números enteros y números flotantes. Por ejemplo, este ejemplo que es 10 menos 5.3, el 10 es entero y el 5.3 es flotante. Esta operación que nosotros estamos haciendo nos va a dar un resultado de número flotante. ¿Por qué? Porque como estamos asociando entero con flotante, lo que hace Python, ¿qué es? Pues este entero lo convierte en flotante 10.0 y hace la operación entre los flotantes. Y al resultado vamos a tener un número flotante o un número tipo float. Ahorita hacemos el ejercicio para verificar. También hay una característica en Python 3 con los números flotantes. Por ejemplo, acá tenemos una división, 8 dividido en 2. Pues nosotros decimos que tenemos dos números enteros, pero Python lo que hace es convertirnos en flotantes y el resultado va a ser un número flotante. ¿Para qué? Para cuando nosotros tengamos operaciones que no sean exactas o que nos den de resultado número flotante, pues no nos presente ningún error o nos muestre solamente la parte entera. Hay una característica o digamos una desventaja en Python 2, que era que cuando nosotros hacemos estas divisiones que no nos dan exacto, Python solamente nos mostraba la parte entera. O sea, si nosotros hacíamos esta división de dos números enteros, él solamente nos mostraba la parte entera, digamos en 3 dividido en 1. Él nos mostraba solamente la parte entera, no nos iba a mostrar digamos los puntos decimales. Pero esto se corrigió en Python 3. ¿De qué forma? Pues les digo que así nosotros colocamos la división con dos números enteros, Python internamente los va a convertir en flotantes, va a hacer su división y el resultado va a ser una variable tipo flotante. Entonces vamos a hacer estos ejercicios en el programador, acá en PyChart. Entonces vamos a hablar ahora de números flotantes. Muy fácil declarar un número flotante. Digamos a X les vamos a declarar el ejercicio que tenemos allá en la lámina, que es 3.25, y él ya lo está asociando a X este número. Él ya sabe que es flotante sin que nosotros le escribiéramos tipo float ni ninguna otra característica. También nosotros podemos asociarle a una variable un número flotante con notación científica. El ejemplo que tenemos en la lámina es 2.4e, que es la parte de exponente, por 10 es equivalente a esa e, a la menos 5. Estos números también pueden ser negativos, los números reales son negativos. Y entonces también nosotros podemos hacer operaciones entre ellos.
digamos acá en este caso ya tenemos, si lo corremos no nos va a salir ningún error, él va a asociar esos números flotantes a X y a Y, y nosotros podemos hacer operaciones entre ellos dos, y también operaciones entre otros tipos de flotantes, digamos con enteros, digamos el que tenemos allá en pantalla en las láminas, es el número o la operación 10 menos 5.3. Entonces estamos hablando de un número entero con un número flotante. Vamos a ver cuál es el resultado de esa operación. 4.7. Entonces si miramos, convirtió este entero, este 10, de entero a flotante y después hizo su operación. A 10.0 le restó 5.3 y nos va a dar un resultado tipo flotante. También podemos hacer lo mismo, lo que les digo con las divisiones. Podemos tener incluso una división de números enteros y él nos va a dar un resultado flotante. X ya está, no le podemos dar el mismo valor. Vamos a darle W. Si nosotros miramos, sería aquí la parte del print 2, print W. Tenemos 8 dividido en 2, ya sabemos que es 4, pero no nos está dando el resultado entero, nos lo está dando flotante. ¿Para qué se hace eso? Para evitar, digamos, problemas cuando nosotros escribimos divisiones que no son exactas. Por ejemplo, 3 dividido en 1. Vamos a copiar esta línea. Y el resultado va a ser... 3 dividido en 1. Pues va a ser exacto. Si vemos, digamos, esta división, 1 dividido en 3, no es exacta, pero entonces Python no se queda como que son enteros, entonces la respuesta es entera, no. Eso es una mejora que surgió en Python 3. Entonces, sin importar, digamos, si las divisiones son enteras o flotantes, el resultado va a ser de tipo flotante. ¿Para qué? Pues para ser más exactos, porque en Python 2, si nosotros hiciéramos esta división, él nos va a dar el resultado 0. Va a omitir totalmente la parte decimal. Entonces, esto es un problema que se mejoró en Python 3. Entonces, trabajar con números flotantes también es muy sencillo, como números enteros. Incluso él hace siempre esa relación entre enteros y flotantes. Entonces, continuamos. Ahora los números complejos. Ustedes dirán, pero ¿cómo nosotros representamos esos complejos en Python? Sencillamente como lo vemos ahí en pantalla, como se escribe el número complejo como tal. Entonces sabemos que está la parte entera o real, más precisamente real porque puede ser decimal, y la parte imaginaria. Entonces nosotros por lo general como que no vemos tan comúnmente programas con este tipo de datos, pero es importante que sepamos que también se pueden manejar en Python, que él también puede manejar este tipo de variables. Llega el caso que nosotros tengamos que hacer un ejercicio con números complejos, no digamos, no, me toca cambiar de código, me toca cambiar de entorno, no. Python también nos permite manejar este tipo de variables. Entonces, como tal, pues él también hace operaciones, como los enteros y los flotantes. También se pueden hacer operaciones entre un entero y un complejo, o entre un flotante y un complejo, pero pues hay dos funciones muy importantes que nosotros podemos ver ahí ya en la parte de los números reales. A veces nuestro programa nos requiere no, digamos, que hagamos operaciones entre complejos y complejos, sino que le saca que le obtengamos la parte real a este número o le obtengamos la parte imaginaria. Entonces son funciones que también vale la pena tener ahí presentes para que no, pues más adelante si los necesitamos, sepamos que esto existe y que se puede realizar. Entonces acá en Python, corramos, vamos a asociarle a una variable un número complejo, el que tenemos ahí en la diapositiva de 5.6 más 3j. Entonces si lo asociamos y nosotros le damos correr, no va a haber ningún tipo de error. Él le está asociando su número complejo a la variable x. ¿Qué podemos hacer con esos complejos? Podemos sumarlos
sumarlos con otros. Digamos que nosotros vamos a sumar ese x más 5. Como les digo, Python hace eso. Entre datos numéricos, solo entre datos numéricos. Entonces, ¿qué hace? Pues toma ese 5 y lo suma a la parte real. Por eso nos da 10.6 y la parte imaginaria la deja así como está. Pero si nosotros le sumamos pues algo imaginario, lo va a sumar con la parte imaginaria. Lo que les estoy mencionando, Python puede hacer operaciones entre enteros, flotantes y complejos. ¿Por qué? Porque estas tres variables hacen parte de un grupo, que son los tipos de datos numéricos, o los números, para abreviar. Los números en Python son enteros, flotantes y complejos, por eso él hace operaciones entre estas tres. No podemos confundirnos que va a hacer operaciones entre todas las variables, que son las 8 que vimos al principio, que son 8 o más incluso. No es que haga operaciones entre todas. Yo estoy hablando puntualmente entre los numéricos. Entre estas variables numéricas sí puede hacer operaciones. Entonces tenemos ahora este número y, que es 10.6 más 3j. Podemos obtenerle su parte real y su parte imaginaria. ¿Cómo se hace? Con las funciones que ya les mencioné. Esa A hace referencia al número, entonces en este caso sería y, que es el número, la variable y, o x, si queremos sacarle la parte entera o real a x, pero vamos a trabajar con y, que es la que nos dio aquí abajo. Entonces y punto real, eso se lo podemos asociar a una variable, digamos z es igual a eso, imprimir z. Y nos está sacando la parte real. Si nosotros miramos acá tenemos el número con el print y, que es 10.6 y su parte real es 10.6. Entonces nos está obteniendo solo eso. Entonces puede ser que ustedes encuentren o vayan a hacer más adelante ejercicios que digan, no, tenemos 10 números imaginarios, complejos, mentiras, 10 números complejos, necesito que le saque la parte entera y la sume. ¿Cómo lo hacen? Normal, con esta función. Número o variable punto real, le sacan todas las partes reales a los números o a las infinitas variables que tengan y la suman. Entonces es muy sencillo. También le podemos sacar la parte imaginaria, incluso lo podemos hacer de una vez en el print. Tenemos y, que es el número este que tenemos acá, que sería 10.6 más 3j. Y a ese y le queremos sacar la parte real. Mire, incluso Python ya me lo está sugiriendo sin yo haber escrito nada. Es una ventaja de este lenguaje de programación que nos va sugiriendo según lo que nosotros necesitemos. Entonces le vamos a sacar la parte real, la imaginaria, la real ya la sacamos. Imaginaria. Ahora sí, imaginaria. Python también me lo sugiere. Ya le sacamos la real, le vamos a sacar la imaginaria. ¿Cómo? Esta y es la variable del número. Este es el número. Punto imaginaria o punto real. Vamos a imprimirlo. Entonces tenemos nuestro número complejo, 10.6 más 3j, su parte real, que es 10.6, y su parte imaginaria, que es 3j. Pues acá nos va a sacar solo la 3. Si nosotros estamos viendo, digamos, este 3j, podemos pensar que es entero, pero mire cómo lo está tomando Python, lo está tomando como si fuera un flotante. Por eso les decía antes, al principio de la presentación, que los complejos están constituidos por dos flotantes. Si nosotros miramos, pues el 10.6 es un flotante y la imaginaria que nosotros dijéramos ese 3 es entero, no, Python nos lo está identificando o tomando como un flotante. Entonces Python tiene como esa característica, todos los números nos los asocia con flotantes para poder ser más exacto. Aunque hay una característica de Python que ustedes pues tampoco no es que se tengan que alarmar mucho, es que digamos no es tan exacto, por decirlo así, con la parte de los números flotantes. Digamos, tenemos 1.1 más 2.2. ¿Cuál sería el resultado? Pues 3.3. Vamos a ver qué resultado nos da Python.
si nosotros vemos acá en la parte de abajo, mire el resultado que nos da Python, 3.3000003. Entonces hay veces que él como que no, digamos, no es tan exacto, como que no nos está dando aquí, digamos, que dijéramos que un 3 que no está asociado a la operación que estamos dando, pero eso ocurre, depende a lo que les decía hace rato de los enteros, o sea, depende de la resolución que esté manejando, depende de las características de nuestro computador, si es de 32 bits, es de 74 bits, él como que hace ahí como un redondeo, digámoslo así. Entonces, para no sacar más ceros, pues saca ese 3. Pero no nos debemos alarmar porque lo que a nosotros nos interesa es este 3.3 o incluso pues con 2 decimales, con 3 decimales, con 4 decimales, y sigue siendo correcto. Esto no nos va a alterar nunca las operaciones entre flotantes o de forma más general entre enteros. No es que digamos que no es exacto, que nos está representando mal, no, sino que como tiene un límite, no es infinito, como hace rato les decía, los flotantes también son infinitos, él va a ser como ahí como un pare, ya no va a seguir representando más decimal, sino va a ser como una aproximación, entonces va a ser aproximadamente aquí 3, pero si nosotros miramos lo que nos interesa, es totalmente verdadero, ¿no? Es totalmente exacto. Entonces no se vayan a asustar cuando les salga esta parte, no les va a interferir en nada ya cuando hagamos operaciones o en la parte del código. ¿Listo? Es muy sencillo cuando hablamos de enteros, flotantes y complejos. Por lo general, siempre que nosotros hablamos de estas variables tipo numéricas, pues nosotros decimos que es un proceso sencillo en Python. ¿Por qué? Porque las variables, primero, no hay que asociarle ningún tipo, digamos, de decirle a Python, este es un entero, o este es un flotante, o este es un real. No tenemos nosotros que hacer como tal ese trabajo extra, sino Python ya lo hace por nosotros. Incluso cuando hacemos operaciones entre ellos, él busca la manera más, digamos, apropiada para darnos a nosotros un resultado. Por eso es que él convierte este tipo entero, este tipo complex a flotante y nos da un resultado más exacto, como en este caso, como el 10.6, el 3.0, nos está dando el resultado más exacto. Puede ser que tengamos algún inconveniente, como acá, como en esta suma de esos dos flotantes, que nos salió ahí un 3 que no tiene nada que ver, pero esto no nos va a afectar absolutamente nada en la solución o en el proceso de programación con números o con datos tipo numéricos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer estos ejercicios en el código, les va a parecer extremadamente fácil porque es una característica de estos datos numéricos que son muy sencillos y muy fáciles de manejar porque nosotros tenemos ese conocimiento de los números no solo acá para programar, sino en la parte de matemáticas y en las partes, en otras materias que ustedes pueden que ya hayan visto o que vayan a ver. Entonces es muy sencillo. Nosotros, yo todo el tiempo les estuve diciendo que Python él mismo reconoce el tipo de variable, pero ustedes pueden decir, ¿y cómo yo sé que Python sí me está diciendo que este entero es entero, o que este flotante es flotante, o que este complex es complex? Hay dos tipos de funciones que se llama type y instance, que nos dicen que nos ayudan más que todo a verificar si Python pues si está haciendo como esa relación de que si es un entero, él lo va a tomar como entero, si es un flotante, él lo va a tomar como flotante. Son estas dos, type y instance. Entonces, la type solamente se utiliza para preguntar qué tipo de dato está guardado en una variable. Entonces, él solamente va a recibir el parámetro, que puede ser aquí la variable o incluso el número, y nos va a devolver una palabra o una de estas tres palabras, que puede ser int, float o complex. O sea, nos va a clasificar el dato numérico, ¿no? Esto es para datos numéricos. También sirve para otros tipos de datos, pero en este momento lo vamos a asociar con los numéricos. Ustedes lo pueden también probar con otros tipos de datos y les va a funcionar. Y otra función que nos ayuda a conocer el tipo de variable que estamos haciendo, pues es esta que tenemos acá, pero a diferencia de type, nosotros tenemos que ingresar dos parámetros. Podemos ingresar un número y decir, según nuestro criterio, es entero, es flotante, es complex, y él nos va a devolver
unas palabras que yo hace rato les mencioné. Voy a resaltarles que es true o false. Si el objeto es de tipo, si es verdadero, o falso, si lo que nosotros estamos escribiendo está mal, o es, o no corresponde, nos va a devolver estas dos palabras que yo hace rato les había mencionado, que son dos variables de tipo booleano que Python utiliza normalmente para verificar estados, para verificar en este caso una función, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Entonces él nos va a devolver estas variables que pueden ser estos valores que son true y false, que ya sabemos que significan verdadero o falso. Entonces vamos a mirar allá en Python, vamos a declarar tres números, uno entero que puede ser el número 76, uno flotante que puede ser el número 5.832 y uno complex que puede ser pues cualquier número complejo 3.4 más 9j. Tenemos estos tres números. Nosotros acá cuando corremos el programa ya Python le asoció a cada una de estas variables x, y, z pues el tipo de número que tenemos. Entonces vamos a mirar si es verdad, vamos a mirar si esta x es entera, si esta y es flotante y si esta z es complex. ¿Cómo se hace? Con la función type, esta que les estaba mencionando. Entonces lo hacemos. Recuerden, para visualizar nosotros tenemos que hacerle, pues utilizar la función print. No es que vamos a colocar type y aquí nos va a salir, no, vamos a hacer la prueba. Type x, él va a hacer la función, pero nosotros no lo podemos ver. Entonces recordemos que tenemos que colocarle print. Podemos asociárselo a otra nueva variable o directamente colocar esta función dentro del print. Entonces vamos a mirar, él nos tiene que decir que es un dato tipo entero. Es una clase tipo entera, es un dato tipo entero, ¿eso es verdad? Sí, es verdad, x es 76, que es entero. ¿Puede ser negativo? Yo les dije hace rato que sí puede ser negativo. Sigue siendo un entero. Vamos a ver si pasa lo mismo con y z. Entonces copiamos la línea y cambiamos aquí la variable. Bien. Vamos a ver si también funciona para flotantes, para complejos. Y como estamos viendo acá, sí también es válido utilizar esta función type para identificar qué tipo de variable es, entero, flotante y complejo. Incluso también sirve para la cadena de caracteres. Entonces, digamos A. Son las que ustedes vieron ayer. Entonces W. No, mentiras. Para las cadenas de caracteres tenemos que declararlo con las comillas. Error de principiante. Así. W. Ahora sí. ¿Por qué me ha salido el error? Es error que A no estaba definido de la manera correcta. Ayer en la sección que ustedes vieron el día, en la sección número 4, les estaban diciendo que los strings es con comillas simples o sencillas. Entonces, nosotros también podemos preguntarle a Python qué tipo de variable es esa W. Y él nos está diciendo que es un string o una cadena de caracteres. ¿Listo? Es muy importante. También se puede utilizar para las otras variables, pero las que nosotros conocemos hasta el día de hoy son los numéricos y las string. Listo, continuamos. La otra función que tenemos que probar o que tenemos allá la posibilidad de practicar es esta, que nos va a decir, nos va a hacer una comparación. Entonces, digamos, nosotros vamos a imprimir que la variable x, acá ya nos sale, mire, de sugerencia, instance, vamos a decir que la variable x, que es el número menos 76, es de tipo entero.
es verdad o no es verdad. Si nosotros miramos acá, la solución dice que true. True dijimos que era verdadero. Entonces, esto sí es verdad, que x es entero. También lo podemos hacer para que salga falso. Digamos, nosotros decimos que este x es flotante, tiene punto decimal. Él nos va a decir, claro que no, no es flotante. False, no es flotante porque es un entero, no tiene ningún punto decimal. A diferencia de la variable, esa sí es flotante. Nos va a salir true. Si vemos acá, y sí es flotante. Y sí es flotante, por eso sale verdadero. Acá el último es la última línea que estamos corriendo, el último primo. Entonces, y se asocia con un flotante. ¿Por qué? Porque y es 5.832. Recuerden siempre con punto. No vayan a colocar coma. Coma, si están viendo acá, es para separar dos valores. Nosotros lo podemos utilizar para separar valores. Entonces, cuando hablemos de flotante es con punto. ¿Listo? Muy fácil. Estas dos variables, funciones las pueden tener por ahí presentes por si lo llegamos a necesitar. ¿Listo? ¿Para qué nosotros vimos todos estos números numéricos, estos tipos de valores numéricos? Pues para realizar diferentes tipos de programas en Python. La principal, digamos, la principal función de estos tipos de valores numéricos son los operadores aritméticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues con estos números nosotros podemos sumar, restar, negarlo. Si es un número, digamos 5, lo podemos negar menos 5. Multiplicación, multiplicar, hacer exponenciales, divisiones enteras y sacar el módulo que sería como el residuo de una división. Entonces, con estos tres tipos de datos numéricos que son enteros, flotantes y complejos, nosotros podemos hacer estas operaciones aritméticas que ya la mayoría las tenemos claras. Las de sumar, que es muy fácil, restar, negación solamente es volver un número negativo, multiplicación asterisco, exponente, pues esta sí la tenemos que tener ahí presente, no es como tan lógica que dos asteriscos es exponente, la división sí es la misma la que estamos usando convencionalmente, digamos en la calculadora. Esta es una nueva, digámoslo, una división entera, que sería que yo les estaba diciendo hace rato que Python nos convierte los dos números enteros en flotantes para tener como más exactitud, pero nosotros a veces solamente queremos un resultado entero, pues muy fácil, le colocamos los dos slash. Y para sacar el residuo hay programas donde nosotros necesitamos no el resultado de la división, sino el residuo. Por ejemplo, si queremos hacer una conversión manualmente de binario a decimal, de decimal a binario, mentiras, podemos hacer estas divisiones y usamos su residuo. Entonces vamos a practicar las más fáciles, digamos las nuevas, porque las más fáciles ya las usamos, más, menos, multiplicación. Vamos a usar las nuevas que son exponente, división entera y módulo. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Cuando nosotros queramos hacer una operación exponente, muy sencillo, una variable, le podemos asociar esa operación, que sería, por ejemplo, la que tenemos allá, 2 a la 3. Entonces ahí ya tenemos la operación. Si lo corremos, él va a hacer la operación de elevar ese número 2 a la 3, pero pues lo queremos visualizar. ¿Cuánto nos da el resultado? 8. 2 a la 3 es 8. Entonces la forma de expresar exponentes es asterisco, asterisco. Ahora vamos con la de división entera. Entonces vamos a hacer la que tenemos allá en la lámina, que es 12 división entera entre 2. Nosotros la podemos hacer con un solo slash, pero nos va a dar un resultado flotante. Si nosotros la hacemos así, con los dos slash, vamos a obtener un resultado entero. 6. ¿Qué pasa si lo hacemos con un solo slash?
lo que vimos hace rato. Vamos a ponerle que YY, esta división, vamos a imprimir YY, y nos va a salir un flotante, como yo hace rato les dije, 6.0. ¿Por qué? Porque Python me convierte este 2 en flotante y este 2, el 12 y el 2, y me lo va a dar tipo flotante el resultado. Pero si nosotros para nuestro programa no nos interesa este punto 0, no vamos a obtener operaciones, digamos, divisiones no exactas, vamos a utilizar este doble slash que nos va a dar solamente un resultado tipo entero. Incluso así no sea exacta la división, nos da el entero. No es exacta. Entonces, digamos acá en la entera, nosotros queremos que nos utilice solamente la parte entera, sería 2. Pero si queremos el resultado exacto, sería 2.4. Para obtener la parte entera, nomás es con 2 slash. Y para tener un exacto, con un solo slash, que es la división tradicional, la que hemos manejado desde el colegio. ¿Listo? Muy sencillo. Ahora la módulo, que ustedes la pueden relacionar con el residuo. Cuando uno hace su operación, si no es exacta la división, nos va a dar un residuo. Vamos a hacer a comprobar esta operación aritmética. Entonces a la variable a le voy a asignar un módulo o una operación que me dé el residuo. Entonces vamos a hacer la de la lámina, que es 27 dividido en 4. ¿Listo? Nos tiene que dar el residuo, no el resultado de la operación. Vamos a comparar con una función b, donde vamos a hacer el resultado de la operación. Print a. Entonces volvemos a esto anterior para no tener ningún tipo de problema y entender más fácil. Tenemos una división, 27 dividido en 4. Nosotros queremos que nos dé el resultado, vamos a compararla también con la C, que es el resultado exacto, con todo el punto flotante, para visualizar mejor y para comparar esas tres operaciones. Tenemos una operación de división que sería 27 dividido en 4. Si nosotros lo hacemos en la calculadora, nos va a dar 27 dividido en 4, 6.75. Pero nosotros no queremos el resultado normal de la calculadora. Queremos el primero, que sería el residuo. El segundo, que sería la parte entera de la división. Entonces nosotros dividimos 27 en 4 de la forma tradicional. 27 dividido en 4 está 6 veces y nos sobra 3 de residuo. Esta es la manera correcta de hacer estas operaciones. Entonces, si queremos solo el residuo, no sé, para utilizarlo para alguna otra función, le colocamos el %. Si queremos la parte entera, le colocamos los dos slash. Y si queremos el resultado exacto, le colocamos la división tradicional, que es un slash. Claro, eso es muy sencillo. Por eso yo les decía que cuando nosotros hablamos de números enteros, flotantes, complejos, de tipo de datos numéricos, todo lo que vayamos a hacer es sumamente fácil. Entonces, esta es la principal aplicación de los valores numéricos, pues las operaciones entre ellos. ¿Listo? Ya dijimos que se pueden hacer operaciones entre enteros, flotantes y complejos. Entonces, esta sería la parte de los números o de los tipos de datos numéricos. Pero hay otra cosa que tenemos que mencionar, que son conversiones entre tipos de datos numéricos. Nosotros podemos hacer esas operaciones entre enteros y flotantes, y entre flotantes y complejos, entre complejos y enteros. Pero también podemos convertirlos de entero a flotante, de flotante a complejo, de complejo a entero. ¿Cómo? Con estas funciones que tenemos acá. Con este tipo de funciones que tenemos acá. Pero
pues es muy fácil, solamente uno coloca complex y el número entero, o float, el número que queremos convertir a flotante, int y el número que queremos convertir a entero. Entonces acá está la definición: devuelve en entero cualquier número, devuelve en flotante cualquier número y devuelve en complejo cualquier número. Pero hay una función que a nosotros nos interesa mucho más que estas tres que mencioné, que sería la str, que es la que nosotros vemos allá en la agenda, en la tabla de contenido de la clase de hoy, de la sección de hoy. Esta función str, más que convertirnos una cadena, cualquier valor numérico a una cadena de caracteres, lo que hace es evitarnos errores. Esta función nos evita errores. ¿Por qué errores? Porque nosotros sí podemos hacer operaciones entre enteros, flotantes y complejos, pero nosotros nunca podemos operar o asociar un tipo de dato numérico con un tipo de dato cadena de caracteres. Esto no se puede asociar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convertir el dato numérico a carácter o el carácter a cualquiera de los tres datos numéricos. Vamos a ver esta función str con dos ejemplos muy fáciles. Entonces acá tenemos el primer ejemplo, el número 1, que nos dice: un programa con una base de datos relaciona la fecha y la edad del cumpleaños de los trabajadores de una empresa. Entonces digamos que a usted le dijeron, hágame el favor y me realiza un programa en Python donde tenga una base de datos, que eso lo vamos a ver más adelante, y que me asocie el día del cumpleaños de la persona con el número que está cumpliendo, o sea, con la edad que tiene. La fecha de cumpleaños con la edad. Eso nos va a ser el programa, eso lo vamos a aprender más adelante cuando veamos bases de datos, cuando relacionemos algunos tipos de datos. Lo que nos interesa hoy es que tenemos esos dos datos, la fecha y la edad. Entonces, el programa hace eso con los trabajadores de una empresa. Adicional a eso, el programa, el día del cumpleaños de cada persona, le envía un mensaje como el que estamos viendo acá: feliz cumpleaños número 34. Entonces depende del número, de la edad que tenga, pues se le adiciona 1 y le va a enviar por el celular o al computador o al correo este mensajito: feliz cumpleaños número 34, en el caso que el trabajador esté cumpliendo 34. Entonces, hoy se debe enviar, este programa pues ya se realizó, pero tiene un problemita. Hoy se debe enviar un mensaje a Sol, que es una trabajadora y que está cumpliendo 25 años. Sol tenía 24, el día de hoy pues cumplió 25. Entonces tenemos este dato, la edad es 25 y tenemos que imprimir este mensaje: feliz cumpleaños a Sol. Entonces, como es Sol, no vamos a escribir 34, sino 25. ¿Cuál sería el procedimiento correcto de hacer como esta manipulación de datos tipo char, tipo string, que son cadenas de caracteres, con un dato numérico que es 25, un dato entero? Entonces, tenemos que tener cuidado con este error que nosotros nos podemos encontrar en Python. Type error. Vamos a ver acá la solución, pero ahorita lo hacemos en Python. Entonces, hay dos formas de hacerlo, una forma incorrecta y otra forma correcta. Tenemos la variable edad. Le vamos a asociar el número 25. Entonces, la persona que creó el código le asoció a edad el número entero, un dato entero, entonces era 24, le sumó 1 porque está cumpliendo años y nos va a dar 25, entero. Tenemos una variable mensaje que nos va a imprimir eso de feliz cumpleaños número tal. ¿Qué sería lo fácil? Feliz cumpleaños y le agregamos aquí la edad. Le agregamos aquí la edad y imprimimos ese mensaje. Vamos a hacerlo en Python a ver si es así tan fácil como aparece ahí. Entonces tenemos edad, que sería igual a 25. Tenemos mensaje, que sería igual a feliz cumpleaños. Número. Y le asociamos o concatenamos el número, la variable edad, y lo imprimimos. Esa sería la forma más fácil de hacer todo el procedimiento del código. Vamos a correr a ver si nos funcionó.
no nos funcionó. Estamos viendo acá en la parte de abajo que sale type error. ¿Qué nos significa este type error? Dice que Python no puede concatenar un tipo string con un tipo entero. Si nosotros miramos, edad es tipo string y el mensaje es tipo, edad es tipo entero, 25, y mensaje es tipo string. Él no puede aquí hacer esta concatenación o esta suma, digámoslo así, no puede asociar estas dos variables. Porque como recordemos, como nos decían a veces a nosotros en el colegio, no podemos sumar peras con manzanas. Ya es diferente cuando hablamos de números, uno puede sumar un entero con un flotante con un complejo, pero no podemos sumar cadenas de caracteres con números, eso no se puede hacer. ¿Cuál es la solución? Muy sencilla, esta función, str. Esta función nos va a convertir esta variable edad, que es de tipo entero, a una string, a una tipo string. Por eso es str de string. Nos va a convertir la variable que nosotros le vamos a colocar, que sería edad, a tipo string. Vamos a ver. Si vemos es el mismo código, la edad, el mensaje y print. Solamente le están añadiendo esta línea. Vamos a ver si sí es verdad. Vamos a volver a reescribir la variable edad, pero esta vez no es el número 25, sino va a ser str edad, que es la edad de aquí arriba. O sea, esa edad de aquí arriba la convertimos a string o a cadena de caracteres. Vamos a ver si ahora sí nos funciona. Ahora sí está corriendo el código. ¿Por qué? Porque Python ya nos hizo la operación de convertir esa edad, ese variable tipo número, a una variable tipo string. Si nosotros hacemos acá, lo más lógico, edad, el tipo debería salir string. Si miramos esta variable edad con la función que vimos hace rato, type, nos dice que es string y como el mensaje también es string, nos va a poder hacer esa suma entre palabras y palabras, digámoslo así, entre cadena de caracteres y cadena de caracteres. Y ahora sí se va a poder ejecutar el código. Esta es la importancia de la función str. Nos va a evitar errores de tipo type error. ¿Listo? Es importante cuando estamos haciendo esa concatenación entre números y letras o cadenas de caracteres, tenemos que antes convertirlo a tipo cadena de caracteres, todas las variables a cadena de caracteres o todas las variables a números. Es importante que tengamos esto claro. Es muy fácil, podemos practicar con este ejercicio sencillo. Ahora vamos a hacer un ejercicio 2. No vamos a necesitar que nos convierta en string, sino que nos convierta ahora a número. Entonces, por medio de un programa se le pide a un cliente el valor de la compra realizada para calcular el 10% del descuento de dicha compra. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a pedirle el valor al cliente. Él lo va a tener que digitar por teclado. Entonces puede ser que esa variable la guardemos aquí en compra y va a agregar el valor de la compra. Entonces a esta persona le costó 10.000 pesos su compra. Como él lo está escribiendo por teclado, puede ser que nuestra variable sea de tipo string, sea una cadena de caracteres. Así tenga un número, tiene las comillas simples que nos indica que es una cadena de caracteres. Entonces a ese 10.000 que tenemos que hacerle, calcular el 10% y mostrarle al cliente pues cuál es el 10% por el que él puede participar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a mirar cómo sería este código, teniendo siempre presente que el 10% es equivalente a multiplicar por 0.1, ¿no? Cuando uno quiere sacar el 10% de un número, lo multiplicamos por 0.1. Acá entonces tenemos, igual que el ejercicio anterior, tenemos una forma incorrecta y una forma correcta de hacer esta operación. Entonces, la forma correcta sería pues la de abajo, pero vamos a ver primero la incorrecta, porque uno por lo general siempre tiende a programar pues de la forma incorrecta. Cuando va viendo los errores, los arregla, ¿no? Esa es la forma, pero si nosotros tenemos todos esos conceptos claros, nos vamos de una a la forma correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Compra es una variable que nos dice que es 10.000, eso ya lo habíamos mencionado, pero como el cliente lo tiene que escribir por el teclado, el usuario,
nos va a quedar de tipo string, de tipo cadena de caracteres. Entonces, a la variable de descuento, pues voy a tomar este valor de la compra y le voy a sacar el 10%, que es 0.1, ya les había mencionado, y lo voy a imprimir. Eso es lo que vamos a hacer, a ver si nos funciona. Pues acá ya hay como un mensaje, nos va a salir ese type error. Yo creo que ya sabemos todos por qué nos va a salir. Entonces tenemos que compra es igual, como lo escribió la persona desde el teclado, pues va a quedar como un string. 10.000 pesos le costó su compra. ¿Qué vamos a hacer? Un descuento de la compra por 0.1. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues a imprimir ese descuento. Vamos a ver, nos va a salir el error. Exactamente como les decía, mire, el error está en la línea 2. En vez, esta operación no se puede realizar. Hay un error de tipo. Tipo ya sabemos que es una función que nos indica el tipo de variable que estamos guardando. Y dice, no se puede multiplicar este float pues con este string. Es lo que nos dice ahí prácticamente, ¿no? No se puede multiplicar un no entero con un float, es lo que dice. No se puede multiplicar esto. Lo que les decía hace rato, no podemos multiplicar letras con números, no podemos multiplicar peras con manzanas. ¿Cuál es la forma correcta? Muy fácil. Si miramos acá, la forma correcta solamente está añadiendo la función int, que puede ser float o puede ser complex. ¿Qué hace? A esta variable compra me la está otra vez asociando, o sea, me la está volviendo a guardar, pero de tipo entero. De tipo entero. Me está convirtiendo este 10.000 de tipo string a un 10.000 de tipo entero. Entonces vamos a añadir esta línea, aquí no es, esta línea compra, que sería igual a entero, int, por la variable compra. ¿Qué hace? A esta compra que es string, me la convierte a entero y vuelve y la guarda. Eso es lo que está haciendo. Vamos a correrlo. Y sí, efectivamente, ¿cuánto es el descuento de 10, el 10% de 10.000? Pues 1.000. ¿Listo? Entonces acá nos está dando la respuesta. ¿Cómo sería que nos quedara mejor? Vamos a imprimir otro anuncio para que nos quede mejor visualmente. Su descuento es, entre comillas, no olvidemos nunca las comillas, para que no tenga ese error. Su descuento es 1.000 pesos. Entonces la persona que hizo una compra de 10.000 se le va a descontar 1.000 pesos. Entonces para eso esas funciones que les mencioné, int, float, complex, para convertir un char, un string que es una cadena de caracteres en entero. Para eso se utiliza. Y la str es para el proceso contrario, inverso, para convertir un número entero o cualquier número a una cadena de caracteres, dependiendo de cómo necesitamos nosotros hacer. Digamos, acá teníamos que hacer esta operación entre números, por eso lo convertimos a número y después imprimimos. Si nosotros necesitamos solamente imprimir, pues podemos convertir esos números a tipo cadena de caracteres. Es muy sencillo, lo pueden practicar allá en Python a ver si les funciona o tienen algún problema. Listo, muchachos. Este sería todo lo relacionado con los datos numéricos o los tipos de datos numéricos. Entonces, ya vimos los que existen, los tres que existen, las operaciones que podemos hacer entre ellos, que los enteros no solamente pueden ser decimales, y esas funciones que nos evitan errores, unas que nos ayudan a identificar qué tipo de variable tenemos y otras que nos ayudan a evitar errores, que es la str y la entero. Ahora vamos a ver una parte muy importante cuando nosotros estamos aprendiendo a programar o cuando nosotros somos programadores, que son los comentarios en Python. Es muy sencillo, realmente no es nada así como tal que nos afecte el programa, pero sí nos va a ayudar personalmente. Entonces los comentarios en Python
son extremadamente útiles. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a, primero, a entender lo que nosotros estamos haciendo, a entender programas de otras personas, nos van a ayudar incluso a veces a, digamos, a organizar nuestro programa en bloques. Principalmente se utilizan cuando son programas muy largos y complicados. Por ejemplo, estos que nosotros estamos haciendo aquí son sencillos, solo tienen 5 líneas. No es que digamos que tengamos la necesidad de hacer esos comentarios, pero realmente no nos cuesta nada. Y si viene otra persona y lee mi código, va a entender qué estoy haciendo. Entonces, esa es la importancia de los comentarios en Python. ¿Qué son esos comentarios? Son como noticas que nosotros podemos hacer dentro de nuestros programas. Entonces, digamos, son observaciones, que este bloque hace esta función, esta línea me ayuda a identificar el tipo de datos si fuera una función, o me puede realizar cualquier tipo digamos, de apunte que nosotros podamos hacerle al programa como tal. Entonces, ¿cómo se escriben los comentarios en Python? Para escribir un comentario nosotros nos ayudamos del símbolo numeral. Entonces, cuando ustedes vayan a escribir un comentario, inician con el símbolo numeral y pues adelante si pueden escribir lo que ustedes consideren necesario. Python no va a tomar esos comentarios que nosotros hagamos, los va a ignorar. Entonces no significa que por un comentario mi código no corre, no. Los comentarios es solamente para uso personal, para nosotros entender el código. No es que me va a modificar una variable o es que me va a hacer un proceso, no. Python no ignora todas las líneas que tengan un asterisco en su código. Entonces es importante que nosotros tengamos esa habilidad de comentar los códigos. ¿Cómo se hacen los comentarios? Los comentarios pueden ser de 3 tipos: de una sola línea, que empieza con el símbolo numeral; multilíneas, que son con 3 comillas dobles al principio y al final, y en la misma línea del código, que es muy similar a una sola línea, sino que es adelante de la línea del código, o sea, al lado, que también es con numeral. Acá tenemos los 3 ejemplos. Cuando hablamos de una sola línea, entonces digamos acá, esta es la parte del comentario: imprimir hola a todos. Y en el código sería print hola a todos. Cuando hablamos de multilíneas, colocamos las 3 comillas dobles, imprimir hola a todos. Ese es un comentario que yo hago porque me recuerda que esta línea print me está imprimiendo. Entonces es multilínea, tiene más de una línea. Y en la misma línea del código, print hola, me está imprimiendo hola, y yo le coloco aquí para después acordarme, está imprimiendo hola o va a imprimir hola. Esas serían las 3 formas. Entonces vamos a ver en Python cómo se vería. Vamos a dejar, digamos, el código que estamos haciendo acá de la compra. Vamos a hacer un comentario. Ya saben que es con numeral. ¿Cómo se saca numeral? Dependiendo del teclado que ustedes tengan, con Alt3. Si ustedes oprimen Alt3, les va a salir el numeral. Depende si tienen pues el teclado español o americano, dependiendo de su teclado. Entonces, cuando ustedes vean acá que cambia de color, en este caso a gris, ya sabemos que es un comentario. Entonces vamos a escribir código de compra en almacén, en una tienda. Eso es lo que me hace mi código. Incluso a veces uno puede colocar comentarios vacíos para que el código se vea mejor, para hacer más espacio. Digamos que aquí vamos a, ese es el título, o es lo que cuando yo abra este código me va a decir, este es el que nosotros le hicimos a la tienda para el descuento, o el código descuento mejor, en la tienda. ¿Qué va a hacer? Acá está grabando la variable. Usted puede colocar acá para más adelante acordarse en los comentarios, la que les decía acá, los comentarios en la misma línea de código. Este es en una sola línea. Entonces acá colocamos numeral y colocamos variable. Aquí, ¿qué nos está haciendo? Entonces, importante, no sabemos qué es esa función int. Si sabemos qué es, le colocamos ahí int. Me ayuda
convertir a entero. Entonces, int me ayuda a convertir a entero esta variable función int. En el tipo de la str, pues me ayuda a convertir a tipo string. Acá hace su operación, o acá hace lo que esté, pues dependiendo del código, lo que está haciendo, nos va a imprimir. Entonces, digamos, acá podemos hacer un comentario multilínea, que sería visualización o impresión del descuento. Sería el comentario multilínea. Entonces es muy fácil. También nosotros lo podemos, pues acá digamos en este código no es que uy, qué código tan difícil, que después cuando lo vayamos a ver no sabemos qué está ejecutando, pero sí es muy útil en los códigos largos, en los códigos no que solamente tengan 5 o 9 líneas en este caso, sino que tengan más, que tengan 20, 50, 100 líneas. Estos comentarios nos van a ayudar mucho, digamos, a interpretar el contenido de nuestro código, a interpretar las funciones, a interpretar los procesos. Si nosotros corremos acá si vemos acá, cuando lo corrimos, lo ejecutamos, no hizo ningún cambio, está haciendo exactamente lo mismo que hacía hace un segundo antes de yo hacer esos comentarios. Está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Python estas líneas de código no las interpreta, no las utiliza, no hace nada con esas líneas, solo nos ayudan a interpretar o a entender lo que nosotros estamos haciendo o en el caso de otro código, pues lo que otras personas están haciendo. Estos son los 3 tipos que ustedes pueden encontrar. De una sola línea, les digo que también incluso uno puede dejar hasta unos vacíos para que se vea más ordenado. Digamos que aquí estoy separando en 2 bloques, bloque 1 y bloque 2, o los pueden dejar vacíos como ustedes quieran. Y los de multilínea, que pueden ser unos títulos o que puede ser como también para el nombre del bloque o de la función que nosotros estemos realizando en ese momento. Esos son los 3 tipos. Una línea, esta que es al frente del código, de la línea de código. Por ejemplo, aquí está súper importante. Si nosotros se nos olvida que hace ese int, entonces, después ustedes cerró el código, a la otra semana lo abre, se me olvidó que hacía ese int, me toca ir al video, me toca ir a la presentación. No, acá colocamos me ayuda a convertir a entero. Me ayuda a convertir de str a entero para ser todavía más preciso. Muy fácil, no tienen que ir a buscar ni en internet ni en las diapositivas, sino ustedes mismos ya se respondieron esa pregunta que hacía ese int, o que hace ese str, o que hace su función, o que hace su código. No hay necesidad de volver a retomar y a comprender lo que ya hicimos. Solamente leemos esos comentarios y ya otra vez quedamos contextualizados. Es importante, volvemos a correrlo, no nos va a hacer ningún cambio, no nos va a generar ningún cambio al código, porque Python no va a tomar esos comentarios. Entonces, estos son los tipos de comentarios que podemos nosotros hacer y que debemos aprender a desarrollar esa habilidad de comentar un código. ¿Por qué? ¿Qué tipos de comentarios debemos nosotros escribir? Si nosotros miramos el código que comentamos, pues nos podría como sobrar, ¿no? Ya con las comillas sabemos que es un tipo string. En cambio, este es súper importante. Por ejemplo, si usted hizo su código y se lo va o otra persona se lo va, digamos, a apoyar o se lo va le va a hacer otra parte, lo va a mejorar, entonces cuando una persona vea su código está diciendo, mire, está usando esta función que lo que hace es convertir, listo, multiplica, imprime. Entonces es más fácil para otra persona interpretar su código. Entonces nos ayuda a explicar, esa es la función. No significa tampoco que vamos a comentar todas las líneas del código, obviamente no, porque si vemos, pues se va a ver como más saturado, como más lleno de información. Solamente cosas importantes que nos ayudan, digamos, esto sobra, impresión de descuento, solo lo hice para que vieran, pero eso sobra porque pues cuando ya hablamos de print, ya sabemos que nos está visualizando.
Entonces nos ayuda a explicar qué es lo que hace nuestro código y cómo está funcionando, cómo lo hacemos funcionar. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro código? Está imprimiendo. ¿Cómo lo hacemos funcionar? Con la función int y con la función str. Hacemos funcionar ese código para que no nos salga ningún error. Entonces, una característica de los programadores profesionales, si ustedes buscan programas por internet o por cualquier tipo de plataforma, ustedes ven que ellos siempre tratan de colaborar con otros programadores. En el ejemplo de una empresa que entre bastantes programadores están haciendo una aplicación, o están haciendo un código, depende del proyecto, o en el caso de los programadores ya como no digamos adscritos a empresas, sino ya digamos independientes, también pueden colaborar con otros programadores de otras partes del país, por medio de internet, por medio de otras plataformas. Ahora pues nosotros encontramos mucho por internet como esto de código abierto, que hay muchos tipos de códigos que son de característica abierta, que significa que cualquier persona lo puede modificar, lo puede utilizar, lo pueden mejorar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos códigos que podemos encontrar o que nos compartimos entre varias personas, siempre es importante tener estos comentarios. ¿Por qué? Porque el programador está esperando que la persona que diseñó su programa me explique cómo funciona. Se supone que si nosotros estamos compartiendo algo, pues la idea es que todas las personas lo entiendan, todas las personas puedan acceder a esa información. Entonces, una forma como de estandarizar todos estos programas que nosotros podemos diseñar y otras personas pueden diseñar es con ayuda de estos comentarios, que no es nada del otro mundo, no es nada difícil, pero sí es muy enriquecedor y nos va a ayudar mucho a entender y a explicar los programas que hagamos o que tengamos acceso. Entonces, siempre por lo general, ahora es una característica que los programadores están colaborando los unos con los otros para mejorar las características de su programa. Entonces, importante estos comentarios, tienen que ser significativos, no vamos a comentar cosas que sean muy obvias, como el que yo les estoy mostrando, como el print, que está impresión de no sé qué. No, pues que ya todos podemos hablar de forma general que cuando hablamos de print es visualizar la información. Ese comentario no nos va a enriquecer ni nos va a ayudar. En cambio, este que colocamos acá sí nos va a ayudar porque nos está explicando qué hace esta función, nos está explicando cómo funciona el código. A mí me parece que también un comentario importante es el título. Nos va o le está dando a la persona como ese primer paso de esto es lo que hace su código, este código hace esto. Entonces también es un comentario muy importante que podemos nosotros también realizar. Los programadores expertos siempre esperan ver sus comentarios. O sea, cuando usted envíe un código, en el caso, no sé, del ejercicio que tienen pendiente, o un código a un profesor, o un código a un amigo, siempre ellos esperan ver sus comentarios. ¿Sus comentarios para qué? Pues para que ellos no tengan que desde cero empezar a identificar qué hace línea con línea, sino que con esas, digamos, informaciones que encontramos durante el código, de una vez uno se enfoca en qué hace su comentario, su programa, perdón, qué hace su programa, qué lo hace funcionar, qué tipo de funciones está utilizando, y en vez de perder tiempo como en esa interpretación del programa, ya podemos empezar a, digamos, aportar. Entonces, digamos que solamente visualice el descuento, no, que haga también la operación de que a 10.000 le quite 1.000 pesos y que diga su valor total es 9.000. Yo tengo este programa, lo voy a mejorar. Si no tuviera esos comentarios, me tocaría primero interpretarlo. Entonces es una ayuda que nosotros podemos hacer para mejorar como esa interacción entre programadores. Entonces esos comentarios tienen dos características. Tienen que ser descriptivos y tienen que ser claros y concisos. Entonces, entre menos información pongamos, está mejor. Una información de tipo descriptiva. Entonces, int me ayuda a convertir str a int. Nosotros sabemos que es una función por la estructura. No vamos a ponernos a escribir un párrafo, es la función int, que junto con otras funciones me ayudan a eso. No, vamos a colocar cosas precisas que en un primer vistazo ya le diga al programador, hace esto, sin tanto, digamos, sin tanto rodeo. Entonces, estas son las principales características que ustedes deben tener.
que sea descriptivo, que sea claro y conciso. Hacer comentarios no es una obligación, solamente es si usted considera necesario, pero es un hábito que nos beneficia a todos me refiero pues a todos los programadores, tanto al que lo está creando como al que lo está, digamos como por decirlo así, consumiendo, al que lo está adquiriendo o al que lo está interpretando. Entonces es un hábito que todos debemos desarrollar, y más si estamos iniciando en el mundo de la programación. Python nos permite pues hacer estos comentarios, así como otros programas. Entonces, si nosotros estamos iniciando en el mundo de la programación, pues ya sabemos y ya tenemos esa cultura de hacer comentarios, y así hagamos códigos en cualquier tipo de plataforma o con cualquier código, vamos a hacer eso de los comentarios, porque por la mayoría permiten esta función de hacer comentarios. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ya para terminar, vamos a mirar un resumen sobre la temática de la clase de ayer, de la sección de ayer y también de la sección de hoy, de la 4 y la 5. Entonces, ustedes ayer vieron la introducción a las variables, qué es una variable, más específicamente una variable en Python, definición como tal de estas dos preguntas, sacaron su definición de variable. Nombrar una variable, ¿qué quiere decir eso? Pues asociar una variable, un número o un valor a una variable. Los tipos string, que son muy fáciles, son las cadenas de caracteres que ustedes ayer las vieron. Asignar un string a una variable o crear una variable tipo string es exactamente lo mismo. Los operadores con esos tipos de variables, métodos y operadores con esas variables. Hoy vimos las variables tipo numéricos, que son enteros, flotantes y complejos, y las funciones que nos ayudan a evitar errores, que son la string, la str y la int, la función tipo int. Los enteros en Python, que lo fuimos haciendo pues a medida que íbamos viendo los conceptos. Y para finalizar, vimos el concepto de comentarios, que como conclusión podemos decir que es un hábito que todos debemos desarrollar, y más si estamos empezando en el mundo de la programación. También les quería recordar que el reto que les colocaron esta semana, el número 1, se debe entregar el día domingo antes de las 11 de la noche. Entonces, ojo con el reto, traten de realizarlo. Si tienen alguna duda nos pueden escribir a los tutores. Y esto ya sería todo lo relacionado con la clase del día de hoy, con la clase número 5. No sé, profe Luis o el profe Jorge, José, si hay algún otro comentario, si hay preguntas. Bueno, profe Landis, muchas gracias por su presentación. Bien, en este momento pues el profe Luis Muñoz está respondiendo en el chat las preguntas, ha dado respuesta a su mayoría. En función de eso, pues esperemos de una u otra forma que hayan sido dado respuesta de manera correcta. Importante mencionarles a los muchachos, como habíamos dicho ayer, en la plataforma se están subiendo los contenidos, ya están los nombres de los docentes, está el cronograma de trabajo de esta semana, de la próxima. Adicionalmente, esto se ha activado para las tutorías. Ahí ustedes pueden expresar de alguna manera la inquietud que tengan. Tenemos un foro, o hemos creado un foro. El objetivo es ponerles algunas preguntas con el fin de generar como un debate interesante de ciertos temas importantes que de una u otra forma nosotros consideramos. Están las presentaciones. Hoy subiremos, y el profe José y el profe Abilio nos ayudan todos los días a subir la información en la plataforma de esta presentación, y las láminas que Landis en este caso nos mostró. Cualquier inquietud o asesoría, por favor utilicemos el chat y nosotros direccionamos a los profesores. De una u otra forma, sí es importante que nos
nos comenten exactamente la inquietud que tienen con el fin de generar diferentes medios de comunicación, sea mediante un video, sea mediante un documento, sea mediante una clase sincrónica de 20, 30 minutos por Zoom, Teams, los diferentes medios, muchachos, que tenemos planteado para de una u otra forma masificarla. Estén atentos a los tests de inglés que estamos subiendo ya. Hoy activaremos el del jueves y el viernes, daremos un tiempo prudente para realizarlo. Por ahora no tenemos o no le hemos dispuesto a esos tests tiempo en el cual ustedes tengan para responder. Es un tema abierto. Cualquier inquietud, cualquier situación con la plataforma nos informan y nosotros estamos prestos para resolver esas inquietudes y esas sugerencias que ustedes nos están haciendo, y hemos tomado nota de algunas que nos han hecho por el correo o por el chat. No sé si el profe Luis Muñoz, si el profe Abilio o el profe José tienen algún comentario. No, profe, yo creería que por hoy ya estamos claros en todas las cosas. Bien, perfecto. Bueno, profes, entonces, y chicos, espero que revisen, y la recomendación es que revisen la documentación lentamente, despacio. Esta semana fue una semana inicial, seguramente con el transcurrir, digamos, de las clases y del tiempo, lógicamente entraremos en un momento donde vamos a ver muchas cosas interesantes, que ese es el propósito, pero necesitamos que esta semana, de una u otra forma, o este fin de semana, revisen toda la información. Mañana subiremos, mañana no hay clase, recuerden, mañana descansamos, en el cronograma que subimos está. El objetivo es que les vamos a enviar o vamos a subir a la plataforma un video que hizo el profesor Alberto explicando el reto, digamos, aparte de explicarlo, una guía de cómo solucionarlo. Cualquier inquietud, por favor, repito, utilicemos el chat de tutorías y vamos a resolverlo. Entonces la invitación es a que miren ese video, lo subiremos hoy antes de mediodía, y la idea es que ustedes mañana, el sábado y el domingo puedan subir el reto. Ahí está en la forma en que lo van a subir, es muy sencillo. Sin embargo, cualquier inquietud, cualquier situación, nos informan. Entonces la invitación es a que vean ese video que vamos a subir de explicativo y dando una idea de lo que es el reto de la semana. Yo creería que, no sé, Landis, para que se despida y damos por terminado la charla. Bueno, profe, entonces, muchachos, muchas gracias por la atención. Espero que esta clase haya sido muy enriquecedora para el proceso de programar en Python. No siendo más, muchas gracias, profe. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Bien, si hay preguntas que no se resolvieron en este momento, las tomaremos en cuenta y las pondremos en el chat digamos, de la plataforma, para de una u otra forma responderlas como tal. Muchas gracias a todos. Landis, muchas gracias, muy amables. Profe José, profe Abilio, profe Luis Muñoz, hasta luego. Hasta luego. Y chicos, hasta luego.